En este tiempo en que estamos, en que todo se olvida, dejando correr la vida sin saber a dónde vamos, es justo no detengamos un instante a meditar y entrando a reflexionar sobre costumbres de ayer. Hoy debemos aprender para mañana enseñar. Aprendan, muchachos de ahora, nuestras bellas tradiciones y a nuevas generaciones transmitirlas sin demora. Lo viejo ha de ser aurora en los días que vendrán, auroras que inundarán el alma de colorido de tradiciones que se han ido, pero que lejos no están. Canto a los cerros nevados, al campo y a la llanura, y hasta la verde espesura que en el monte se ha estirado, al paisano que ha cruzado el salado de un tirón. Le canto al viejo galpón, al basto y a la bajera, y hasta la vieja tapera que también es tradición. Mira, para mí el tradicionalismo es una sana costumbre. Digo, yo veo el tradicionalismo, en el tradicionalismo un montón de cosas. No solo ensillar un caballo, salir a andar a caballo, andar en el campo. El tradicionalismo es algo muy amplio para mí. Es seguir las costumbres de antes, ¿no? Las que nos educaron, con las que uno se crió. El ir a comer a lo de la abuela, a lo de la mamá todos los domingos, eso es algo tradicionalista para mí. Le canto a las espuelas en las botas de un campero. Y después, bueno, en lo que nos compete, nosotros en el tradicionalismo lo que buscamos es continuar con un legado que nos dejaron a los que nos gusta, ¿no? Y a los que entendemos el tradicionalismo como algo educativo también. Al extranjero lo que es un gaucho campero que simboliza mi raza. Un pueblo que mantiene sus costumbres es un pueblo que está en crecimiento para mí. Las raíces, ¿no? Con los que se forjó, cómo se forjó esta tierra, nuestra patria, ¿no? Y eso es un poco, creo que lo más importante de la parte tradicionalista. Mantener la parte tradicionalista nuestra, sea desde una pilcha, pasando por una costumbre, como te decía hoy con respecto a lo de ir el domingo a comer a lo de la mama, el respeto al mayor, bueno, eso es un poco la tradición para mí. Y acostarse en la gramilla, poniendo por matra el cielo. La palabra tradición viene de tradere, un término latino, que refiere a la transmisión de conocimientos de padres a hijos, de generación en generación. En la Argentina tenemos una tradición que no solamente se basa en el justo homenaje que tiene José Hernández el día de su nacimiento, el 10 de noviembre, que esto data del año 75, es decir, hace 50 años que se convirtió en el Día de la Tradición oficialmente por una disposición gubernamental. El tradicionalismo apunta a mantener vivas las tradiciones, pero todos los días, no solamente 3 o 4 días por año y el resto no, ¿no? Es decir, el tradicionalismo tiene que ser algo habitual todos los días, los 365 días. Bueno, el gaucho tiene su origen en justamente la irrupción de España de cara a nuestros pueblos originarios. La llegada de los españoles, esa mixtura étnica, da lugar a lo que nosotros conocemos como el criollo. Y en definitiva, el gaucho es un criollo. Pero no es cualquier criollo, no es el criollo criado al calor de las pocas ciudades grandes que había en esa época, por caso Buenos Aires, sino que es aquel que se apropia de un ambiente muy particular, que termina asignando la historia del gaucho, que es la Pampa. La Pampa en toda su extensión, que no es un detalle menor,
porque esa extensión es lo que hace del gaucho al gaucho mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el gaucho en la Pampa es libre, puede disponer de los recursos, de los pocos o muchos, digamos, que la Pampa le provee, y que sobre todo en tanto vive alejado de las ciudades, está por fuera de lo que es un Estado incipiente. Primero el Estado español, ¿no? Con el virreinato haciendo pie en las metrópolis americanas. Y después, ya entrada la independencia, incluso por fuera del incipiente Estado nacional. La vida del gaucho está muy supeditada a la creación del Estado nacional, en definitiva. En la medida que el Estado se va consolidando, no solo desde la llegada de Urquiza, sino también, y sobre todo, desde la presidencia de Roca, empieza un poco a cambiar la idea de ese gaucho libre, valiente, solidario, que son algunas de las características que reúne, ¿no? Y que Carlos Astrada recupera en su libro El mito gaucho, ¿no? 1880 lo encuentra, digamos, en una disyuntiva donde el Estado necesita apropiarse de esa pampa y por ende y por añadidura de la libertad de ese gaucho. Así que la vida del gaucho fue de alguna manera mutando, tornándose sobre todo hacia la última parte del siglo XIX en una figura considerada por los pensadores de ese Estado nacional como marginal. Es muy antigua la tradición nuestra, no es solamente de Martín Fierro para acá, sino de muy antes, ¿no? Con respecto al lugar donde estamos ahora haciendo esta conversación, acá podemos nombrar también tradicionalistas que han vivido, que han sido parte de esta población, como el caso de Gillo Cervini, de Felipe Costa, ellos eran en la música, se destacaron por eso, por interpretar todo lo más de autor anónimo, de ellos mismos también, pero lo que se llama el folclore pampeano ha sido muy destacado por estas dos personas que yo acabo de nombrar. Y sí, hay que tener en cuenta que también Bursaco habitó durante muchos años un hombre Mario Pardo, que fue uno de los nombres claves de la expresión musical nuestra. Mario Pardo junto con don Santiago Roca, que también habitó Bursaco, con su quinta famosa que actualmente está en la Universidad de Almirante Brown. Ellos son los autores de La Tropilla, uno de los temas tradicionalistas más conocidos, grabado por Gardel en 1930 y posteriormente por infinidad de intérpretes, ¿no? Así que bueno, tenemos aquí en Almirante Brown mucho para hablar también sobre la tradición. Son de un pelo todavía como mis años, Instituciones que se han destacado como los candiles, como el caso del Centro de Culturas Nativas de la Panadería, que funcionó hasta hace pocos años, hasta hace 3 años nomás, durante 20 años en la avenida Monteverde, y que justamente a la cual concurrían y eran parte personas muy notorias, payadores sobre todo, otro de los aspectos de la tradición, ¿no? La historia de la payada se remonta a los tiempos de Homero, el primer poeta griego, autor de la Odisea, inclusive siglos antes, en el periodo helénico, entre los contrapuntos pastoriles de los antiguos romanos. Después se traslada hasta las zonas árabes, donde las tribus árabes improvisaban, se juntaban en ronda e improvisaban ellos, atraviesa el Mediterráneo y llega hasta estas latitudes, donde se afinca por el Uruguay y la Argentina. El primer poeta gauchesco, Bartolomé Hidalgo, lo impulsa en sus cielitos para cantar en las guerras independentistas. Aquí en la Argentina un payador, se dice, un tal Simón Méndez, que anduvo cantando en las invasiones inglesas. A través del tiempo va evolucionando hasta llegar a Gavino Ezeiza, que es la figura de mayor trascendencia en el arte, que fue quien reivindicó y profesionalizó la payada. Primero se improvisaba en cielito, después también se improvisó en cifra, habanera, vals, y desde la llegada de Gavino se empezó a utilizar lo que es la milonga, que actualmente hoy los payadores tanto uruguayos como argentinos utilizan lo que es la milonga. Si bien hay una diferencia en la milonga argentina como en la uruguaya,
las payadas se utiliza justamente la milonga impuesta por Gavino. No nos olvidemos que estas tierras eran de Curato de la Magdalena y pertenecían al partido de los Quilmes, mucho antes de ser Almirante Abrón. Acá teníamos el Camino Real, que hoy es la avenida Espora, que salía a lo que era el poblado de Monte Chingolo, hoy Ministro Rivadavia. Y ya en 1830 había un caserío en ese lugar, ya había una población. Pero aparte de ser poblado, tenía varios comercios. Había botica, había fonda, almacén de ramos generales, la pulpería de Grijera, la panadería de Fraga, había herrería, había sastrería, había peluquería. Y el entorno que estaba acá, que eran suertes de estancias y suertes de chacra, se abastecían en ese lugar. Allí estaba la posta también, estaba el oratorio, la posta donde paraban los troperos, los carreteros, donde también paraba, cuando pasaba por acá de tránsito, don Juan Manuel de Rosas, que tenía un amigo personal en esta zona que se llamaba Macías, y hacía un alto cuando venía del Saladero La Siguerita, que está en donde hoy está la zona de Bernal, que tenía en sociedad con Terrero, y él iba de paso para Los Cerrillos, la estancia que tenía el monte. Y pasaba por esta zona, incluso iba donde yo vivo, en mi casa hay un ombú, que tiene ya casi 500 años de historia, y ahí hacía un alto y tomaba unos mates. Esta anécdota me la contó mi finada abuela, que a ella se la contaron las tías abuelas, que eran las que le llevaban el mate a Rosa. Yo tengo en mi propiedad la bombilla con que tomó mate Rosa. Y de ahí seguía camino a la posta de Monte Chingolo, para después seguir a Los Cerrillos. Entonces ahí el paisanaje, los troperos, todos los que iban de paso por esta zona, hacían un alto en la posta y iban además al oratorio, donde estaba la Virgen Nuestra Señora del Tránsito, porque después de lo que hoy es Gleu, para el lado de San Vicente, ya estaba la llanura pampeana. Entonces se encomendaban para estar protegidos por la Virgen, por si las moscas pasaba algo en el camino. El gaucho de por sí era solitario. Y la única actividad social que tenía el gaucho eran dos. La yerra, donde se juntaban todos, o la pulpería, cuando él tenía una moneda, iba a la pulpería. El sol corta cerrazones, solo hay que esperar por esa huella. Si había guitarra y había algún payador o entonador, algún trovero, rascaba la guitarra y se prendían unos cuantos. Son la danza de mi tierra, huella de mi andar. Corría la bebida, corría el mate y afuera estaba el juego de la taba, la carrera cuadrera y después la danza, que podía ser una cifra, una huella, que la huella viene de las carretas. Oigan, paisanos sureros, préndanse a bailar, que una huella estoy cantando. Cuando hacían un alto las carretas, se bailaba ahí a la par de la carreta, y es una danza cadenciosa, se baila arrastrando los pies, con mucho sigilo, con mucha tranquilidad. Cuando anduve en noches pampa y obligado a andar, no me asustaron los fríos, niebla y soledad, porque si al lado de la huella no rojea un fogón, entibié la noche fría con mi corazón. Son la danza de mi tierra, huella de mi andar. Te encontré en la voz del viento y entre el pastizal. Te canté las brillazones del Iguel Calé.
y en mi pago en la matanza también te bailé. Oiga, Francisco Chamorro, préndase a bailar, que Alberto Merlo nos canta danza nacional. Porque hay que distinguir qué es ser tradicionalista y qué es ser gaucho. En nuestro caso somos tradicionalistas, justamente que tratamos de revalorizar día tras día justamente los usos y las costumbres del gaucho. En cambio, el gaucho es el que se levanta todos los días 3, 4 de la mañana para hacer un tambo, para recorrer alambrados, para revisar hacienda. Y bueno, justamente nosotros nos ocupamos de eso todos los días, tratar de transmitir a las generaciones futuras nuestras costumbres camperas. El gaucho era entendido esto como un marginal, como aquel que vive en las afueras, como aquel que se apropia de un espacio que no le es propio y que en realidad sí lo es, pero de cara a la creación de un Estado no. Por eso también la llegada del alambrado directamente pone sobre los límites de las tierras al gaucho, un poco a cuidar la tierra de los pueblos originarios. Tienen que sentir orgullo cuando ven una persona vestida de bombacha, de alpargata, de boina. Justamente es una forma de decirles a los chicos, esas fueron nuestras raíces. No le digo que se vistan igual, pero por lo menos que las respeten. Nosotros no podemos ser nadie si no tenemos identidad. La identidad nacional es una identidad que tiene que ver, como decía antes, con la tradición, tiene que ver con nuestros pueblos aborígenes, por empezar. Nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, que fue dominio de los tehuelches, porque los querandí que habitaron aquí durante muchos años provenían del norte argentino, pero inmediatamente se hicieron también, se integraron a lo que siempre fue toda esta zona de tehuelches, ¿no? Entonces, la identidad tiene que arrancar por ahí, tenemos que saber todo eso para tener claro qué es lo que somos, o de lo contrario no vamos a hacer nada si no tenemos identidad. Cada pueblo tiene que verse representado como es, con su historia, con sus valores. Si no cuidamos nuestras tradiciones, si no cuidamos nuestro folclore, si no cuidamos todo eso que nos representa, todo eso que nos conforma a nosotros como nación, como pueblo. No sé si se está perdiendo. La tradición y el folclore se van renovando, no es inmutable la tradición. Va cambiando de acuerdo a las épocas. La idea es que cambie y que se vaya transformando sin perder la esencia, con una base fija, una base estable. Las costumbres del gaucho eran su propia ley. El Estado, ¿qué hace? Rompe, en tanto tiene una mirada, insisto, europea, liberal, abierta, irrumpe en la vida personal de este gaucho que se ve de cara a un orden que va a desconocer en principio. Capaz las mujeres no fuimos protagonistas principales y ahora capaz que estamos ocupando más espacios más centrales, más visibles y también luchando todos los días para que se abran las puertas en distintos aspectos de la tradición a las mujeres. Un mérito muy lindo que es reciente es que en el certamen de Precosquín este año por primera vez se incorporó el rubro malambo femenino, solista de malambo femenino, y eso abre las puertas también a que, como dije antes, la tradición se vaya renovando, se vaya adaptando y atraiga también a más mujeres y a más juventudes también. La vida de la mujer dentro del gauchaje, ¿no? Dentro de la historia nacional, también está supeditada a la historia del Estado y de las leyes que el Estado promulga. Pensemos que en pleno siglo XIX ni siquiera era obligatorio para hombres y mujeres votar.
siendo que sí podían hacerlo los hombres, voluntariamente. La ley Sáenz Peña, algo después, ya estamos hablando del siglo XX, 1912, pone sobre relieve la posibilidad de votar de manera secreta y obligatoria, pero solamente para los hombres. Pensemos que la mujer no vota sino hasta el primer gobierno peronista, siendo que las primeras mujeres que luchan por votar en la Argentina son de la década del 10, del 20, ¿sí? Y siendo que el Estado reconoce ese voto a mediados del siglo XX. Hay que hacer mucha énfasis en eso, porque antes, por ejemplo, la mujer no estaba dentro del marco tradicional y en lo que es la parte que nosotros hacemos, ¿no? Los desfiles y demás. Y hoy creo que cumplen un rol fundamental y son importantísimas para el tradicionalismo. Traigo mi tol de Santiago, remedio para todo mal. ¿Saben ustedes quién soy? Mi nombre es Tradición. Me aceptan de corazón o como vine, me voy. Acostumbrado ya estoy a que me cierren puertas, pero soy tan cierta que no me pueden borrar ni tampoco sepultar, aunque quieran verme muerta. Vivo justo en la balanza donde se debe vivir, y así debo subsistir peleando mi último aliento. Y el día que muera el viento, yo también voy a morir.